Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Saludos amigos y amigas que nos escuchan y gracias por acompañarnos en nuestro programa Que Viva la Familia, un nuevo espacio para ti y para los tuyos que se dedica cada fin de semana para ti, para nuestras familias. Les saluda Marta Fontanes Long y hoy me acompaña Doctora Alejandra y Padre Víctor Manuel. Que ustedes ya no los conocen, ¿verdad? Yo creo que sí, que ustedes ya los conocen, saben quién es Padre Víctor y saben quién es Sora Alejandra, pero hoy están de invitados en nuestro programa. Así que es una alegría poder tenerlos hoy como invitados. Van a estar compartiendo con nosotros en este día sobre el discernimiento vocacional y la importancia de la familia en este discernimiento o durante la vocación, ¿verdad? De cada joven, de cada miembro de la familia. Así que hoy tendremos a Sora Alejandra y a Padre Víctor compartiendo con nosotros en este tema tan importante, compartiendo sus experiencias de vida, lo que ellos han vivido, ¿verdad? Como ustedes ya saben, Padre Víctor es sacerdote, Sora Alejandra es una religiosa, que ellos se han presentado en programas anteriores, pero hoy queremos conocer un poquito más sobre ellos. Así que vamos a empezar con Sora Alejandra. Sora Alejandra, háblanos un poco más de ti para que toda nuestra radioaudiencia pueda conocerte un poco más. Pues como bien dices, soy Sora Alejandra, soy consagrada. Ya las personas que nos siguen todos los domingos pues saben que soy dominica de Fátima, Fundación Puertorriqueña de Madre Dominga, pero antes de ser consagrada pues soy hija de una familia muy especial, los que Dios me regaló para que me acompañaran en la vida. Mi mamá Lolita, mi papá Miguel, que ya está en el cielo. Soy la tercera de 3 hermanas, Lourdes y Mari. Una familia no muy grande, pero sí llena de mucho amor. Soy natural de Vega Baja y mi vida transcurrió como cualquier otra joven. Así que en una familia católica, un ambiente de escuela igual que todo el mundo, con un montón de travesuras en el currículum vitae de mi vida. Y sobre todo como una muchacha, yo diría que normal. Así que la que llega a ser religiosa, pues esta joven que en mi casa, de nombre de pila, pues es Nancy Vanessa, no Sora Alejandra, y el nombre de Sora Alejandra, pues ya es el nombre que adquiero en mi vida consagrada. Dentro de mi congregación es una costumbre y yo, sin pagar abogado, pues me mejoré el nombre a nivel espiritual, pues mi nombre es Sora Alejandra. Padre Víctor. Buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Manuel. Soy sacerdote hace 9 años. ¿Qué decirles? Vengo también de un pueblito pequeño. Siempre que lo digo, hago referencia a cuando hablan de Nazaret, que dicen que si de Nazaret podía salir algo bueno, pues yo digo que de Peñuela, ¿verdad? Un pueblito pequeño también del sur de Puerto Rico. Pues a veces hago esa referencia, ¿verdad? Porque pensamos a veces que las cosas grandes solamente se dan en los pueblos grandes. Nos olvidamos que los pueblos pequeños también tienen esa capacidad de producir cosas buenas para Dios. Soy sacerdote hace 9 años. Mis padres son hermanos cheos, el hermano Manuel, la hermana Vicky. Tienen un matrimonio de 54 años de casados. Yo soy el menor de 4 hermanos con una trayectoria. Mi hermana Vivian, que es la mayor. Ricardo, conocido como Ricky, que es ingeniero en computadora, que está en Estados Unidos. Luis Manuel, que está viviendo actualmente en Dorado, que es terapista respiratorio. Mi hermana, que es secretaria ejecutiva. Y este servidor, que pues obviamente, ¿verdad? Dentro de su proceso, soy el menor de esos 4. Yo digo que los otros 2 previos varones a mí eran los que tenían la vocación y pues por rebote a mí me tocó agarrarla porque ellos dijeron que no y me tocó a mí. Pero la realidad es que nada, vengo de una familia común, una familia normal, donde permeaba el amor entre nosotros y todavía hasta el sol de hoy sigue permaneciendo ese mismo amor. Soy producto de escuela pública y al igual que como dice Sora Alejandra, pues muchas veces, ¿verdad? Con un resumen también con muchas cosas escritas y no escritas, como decimos por ahí.
Entonces, lo que queremos hoy compartir, o lo que quiero compartir hoy con ustedes, pues será parte de esa historia vocacional. Como los jóvenes siempre me preguntan en el cotidiano, ¿cómo, padre, usted descubrió su vocación? Y yo creo que lo que hoy vamos a tratar de explicar es cómo nosotros dentro de nuestro entorno y nuestras familias, dentro de esa sencillez que tal vez podemos haber experimentado, dentro de lo mucho, de lo poco, de las carencias y de las cosas que sobran, pues obviamente cómo llegamos a donde llegamos y cómo logramos encontrar el camino vocacional. Así que yo creo que esa es la parte más importante. Ya más adelantito vamos a estar contando, ¿verdad? Cómo fue ese proceso vocacional. Así que seguimos poco a poco, ¿verdad? Elaborando sobre ese tema. Ya que padre menciona de cómo ellos llegaron a ese camino, Sol, vamos por esa pregunta, porque tengo esa curiosidad y me imagino que todos los que nos escuchan también tienen la misma curiosidad. ¿Cómo ustedes llegan a esta vocación? ¿Verdad? Porque pues tal vez en los tiempos más pasados, un poquito más atrás, pues, se inculcaba mucho esto de la vocación religiosa. Los padres tal vez buscaban que sus hijos fueran religiosos o sacerdotes o religiosas. Sin embargo, en otros hogares no. Era como que no, esto no, ¿verdad? Sol, y me gustaría que nos compartieras cómo tú llegas a esta vocación, porque fíjate que nos hablaste de una Sol que le gustaba hacer de todo, un poco, travesura. Y también me gustaría que nos explicaras cómo es eso de que llegaste al nombre de Sor Alejandra, que te cambiaste tu nombre espiritual, que está muy bonito. Pues mira, yo siempre he sido de iglesia, por llamar de alguna manera, ¿ves? Vengo de una familia que, aunque mi papá no practicaba mucho, mi mamá sí, y mi papá nunca fue piedra de tropiezo para que nosotras viviéramos la fe. Total, que terminó más santo que mi santa madre. Pero en mi casa pues se vivía la fe con mucha naturalidad. Así que a mí la iglesia, para mí la iglesia es familia. O sea, para mí es como ir a casa de los tíos, ir a casa de la abuelita. Para mí la iglesia es parte fundamental de mi vida y así la aprendí. Estuviera contenta con Dios o enojada con Dios en la adolescencia, en mis cosas, siempre la iglesia era como un punto de encuentro con los amigos, con esa familia extendida. En mi capillita, Nuestra Señora de Rosario, Nuestra Señora de Fátima de la parroquia, Nuestra Señora de Rosario en Vega Baja. Y en mi parroquia habían religiosas, hubo varias religiosas, las hermanas del Perpetuo Socorro, que son de fundación canadiense, vinieron aquí las dominicanas, estuvieron las hermanas salesianas en un momento, las hermanas de la Divina Providencia en otro, y las de Fátima, las dominicas de Fátima, que es la congregación a la cual pertenezco. Así que a mí la vida religiosa siempre fue muy familiar, muy cercana a mí. No era algo que era totalmente desconocido. Así que cuando el Señor me llama, no es que, o cuando yo me hago consciente de su llamado, no es que me invitaba a algo que yo no conocía. Era algo muy conocido, muy especial para mí, pero sí para lo que quizás yo no me sentía digna o capaz de vivirlo, porque pues yo era soy muy inquieta, un poco revoltosa, quizás un poco rebelde. Entonces era como que eso es bien bello, qué lindas son, qué felices son, qué libres son, porque yo puedo identificar desde adolescente cosas que yo veía en las hermanas y decía, Dios mío, pero qué alegría. Dios mío, pero con qué libertad esa mujer se relaciona con la gente. Podía ver eso en la vida de muchas mujeres que habían pasado por mi parroquia o con quien a través de la pastoral juvenil mantenía alguna relación, pero no lo pensaba para mí. Así que en el proceso de estar en la pastoral juvenil y de seguir profundizando, de tener experiencias misioneras fuera de Puerto Rico, con la misma congregación de las hermanas que estaban en mi parroquia, o con obras misionales pontificias a través del proyecto Verano Misionero, llega esa inquietud de querer estar como el Señor como más tiempo. Uno siempre que está en la iglesia, todos hemos pasado, yo creo, por esa experiencia, que los papás dicen, llévate la camita para la iglesia, te vas a mudar para allá. Pero era más que eso, era como pensarme la vida en la iglesia, con la gente de la iglesia, sobre todo estando con el Señor y desde esa experiencia de encuentro con él, servirle a los demás. Pero eso lo puede hacer cualquiera, para eso no hay que ser religiosa. Claro. Así que eso sí es lo que dice la familia, eso es lo que dicen los amigos. Así que lo cuesta arriba fue no que mi familia ni lo aceptara, ni que mis amigos me apoyaran.
fue el yo aceptarlo y asimilarlo. El yo aceptar que verdaderamente Dios me estaba invitando a esta vida de total entrega a Él y de radicalidad, que lo podía hacer desde cualquier lugar, pero Él me estaba invitando, suena místico, pero a desposarme con Él, a que mis hijos fueran los Claro. de Él, a que yo fuera totalmente de Él, me consagrara a Él y que ese amor fuera exclusivo para Él. Y yo que soy tan cariñosa y tan afectuosa, decía, pero es que mejor con un maridito, con una familita que fuera mía, con una casita para mí, con un proyecto Claro. personal mío. Yo creo que lo más difícil fue eso, el que yo, y es lo que se le hace difícil, yo diría a la mayoría, ese asimilar. Así que yo antes de tomar la decisión final, tuve varios intentos en la vida religiosa, estudiismo en la Universidad del Sagrado Corazón, me encantaba viajar, me encantaba salir, me encantaba bailar, y en medio de eso, seguir el Señor como un caballero intermitente, recordándome cuánto me amaba y que me seguía y no importaba cuántos años pasaran y todos los no que yo le dijera y todos los obstáculos que yo pusiera en el camino, él seguía con la misma delicadeza, con el mismo amor, invitándome a ese primer llamado que quizás sentía a los 14 o 15 años, de poderle seguir y servir, pero hice un intento a los 22, 23 y dije, ay no, deja eso, yo quiero janguear. Y luego entonces retomo este proceso a los 30 años, O ya sea, un que poquito grande. en cierta manera como que te oponías, como que no Claro, querías y tú decías, no, esto no es, pero no pudiste resistir ese llamado. exactamente. Es como cuando un novio y está guapísimo y te llama y tú te lo encuentras por ahí y tú dices, es que es tan bello y me lo escondo y me sale hasta la sopa y al final tú dices, mira, ya no me resistí, le contesté la llamada, le acepté ir a tomar el café, es lo mismo. Y el Señor, un caballero, ahí sigue poquito a poco recordándonos, por lo menos mi experiencia, recordándome cuánto me amaba y no importaba cuánto yo cambiara de ruta, Él salía a mi encuentro. Hermoso, gracias Sol por compartir tu maravillosa historia que nos muestra cómo es para todo el mundo, no importa quién sea, ¿sabes? Que somos personas normales, que podemos recibir ese llamado en cualquier momento y que está en nosotros poder, ¿verdad? Aceptar ese llamado que el Señor nos hace y estar dispuesto a escucharlo, como tú misma dijiste, porque a veces nos oponemos y nos ponemos como esa resistencia. Padre Víctor, ¿nos puedes compartir y cómo fue ese discernimiento para ti, esa experiencia, ese llamado? Pues mira, Marta, ese discernimiento pues, fue un poco complicado porque duró muchos años. Yo Ok. entré al seminario con 32 años. No es lo común. Cuando hablo sobre esto, Ujú. pues lo hablo desde de esa perspectiva para abrir mentes, porque a veces estamos acostumbrados a este joven que desde pequeño tal vez está en este camino, entra con 18 años, tal vez 19 Claro. años a un Ujú. seminario y de ahí termina su proceso pues, y obviamente es ordenado sacerdote y comienza una vida sacerdotal. Mi caso es un caso totalmente atípico dentro de lo que, aunque en este tiempo se está volviendo tal vez lo que es más normal. Más común, es correcto. Cuando yo lo hice en aquel momento no era la norma, la mayoría era eso, era jóvenes que entraban en un discernimiento, llevaban unas etapas y comenzaban su proceso vocacional. En mi caso, yo entré con 32 años. ¿Qué significa que yo haya entrado con 32 años? Pues que yo era un joven común y corriente como cualquier hijo de vecino. A mis 17 para 18 años me embarco en mi proceso educativo. Yo tengo un bachillerato y una maestría en trabajo social, profesión que ejercí por un montón de años. Eh, Dentro de esa historia, pues en esa historia yo hice prácticamente lo que hace cualquier joven común y corriente. Claro. Buscar su norte, pensaba en una familia, pensaba en algún momento tener hijos, pensaba tener una vida común y corriente como la tendría, como inclusive como la tenían mis padres, porque ese es el punto de referencia. Yo miraba a Claro. mi papá, Ujú. una familia, 4 hijos, y no sé, pues yo me veía más o menos en una etapa de mi vida de esa misma manera. Tal vez con mis hijos, con mi familia, con mis cosas. Siempre me pensé siendo padre,
y nunca me pensé siendo sacerdote. Esa es la Ok. pura verdad. Sí. Siempre a la hora de la verdad terminé siendo padre de más hijos de lo que tal vez hubiera deseado, Exactamente. pero la Sí. realidad es que siempre me veía siendo padre y me veía siempre como profesional. Nunca miré tal vez el sacerdocio en su momento, tal vez como algo para mí. Ciertamente, aunque sí desde pequeño tenía tal vez la inclinación, porque después de caminar el camino vocacional uno mira hacia atrás y mira su historia y uno sabe que hubieron sus momentos. Hubieron sus momentos donde yo miraba la vocación sacerdotal, miraba a los sacerdotes, miraba lo que hacían y me atraía. Pero también fui un joven no atípico, porque por eso ahorita hice el comentario a modo de chiste. Yo decía que mis hermanos eran los que yo entendía que tenían la vocación y no yo. Ok. Porque mis hermanos todos fueron monaguillos en la parroquia. Mis hermanos participaron en la JAC cuando en su momento estuvo. Pertenecían a grupos, de pastoral juvenil. Nosotros inclusive cantábamos en un coro cuando éramos pequeños y todo lo demás, pero yo nunca viví esa experiencia que vivieron ellos. O sea, yo no Ok. fui este joven que fue monaguillo, este joven que estuvo metido en la JAC, este joven que estuvo Wow. metido en la pastoral juvenil, este joven que yo sí cantaba en el coro y participaba de la Eucaristía dominicalmente como lo hacíamos en familia. Familia. Por ende, yo nunca tuve como que esa cercanía mayor allá como la que tal vez uno piensa que uno necesita para alcanzar un discernimiento vocacional. Aunque sí me llamaba la atención, porque tengo que decir que dentro del camino me encontré con muchos sacerdotes que vivían una vida entregada, pero siempre, al igual que lo mencionaba solo ahorita, me impactaba la felicidad con que vivían su ministerio. Esto es importante y lo menciono y lo remarco y de aquí en adelante lo seguiré remarcando porque la gente piensa que ser consagrado, ser sacerdote, ser una religiosa, un religioso, pues son personas que no son felices. Y a mí lo que me hizo en algún momento determinado mirar la vocación sacerdotal fue precisamente encontrarme con sacerdotes felices. Inclusive 80 años, 70 y pico de años, ya personas sumamente mayores, pero siempre con una sonrisa, Felices, sí. siempre felices, desprendidos. Pero en ese momento determinado sí me llamaba la atención. Pero yo seguí mi vida como cualquier joven. Entonces me fui a estudiar. En ese proceso de estudio, pues yo fui haciendo mi vida normal, como lo que se hace cualquier joven. Dice, pues mira, pues de aquí en adelante comienzo a trabajar, comienzo a realizar mis funciones, sigo mis estudios, comienzo a adquirir mi experiencia laboral y todo lo demás. Y realmente, pues yo me visualizaba ya alcanzando otras metas, no la meta necesariamente vocacional. Paso de ser una persona tal vez que era esta persona que estaba todo el tiempo, todos los domingos a misa, yendo a la iglesia en familia, paso de ahí a frecuentar la Eucaristía o frecuentar la misa solamente dominical. Dejo un poco, me voy alejando por las diferentes realidades de mi trabajo, me voy alejando de esa vida tal vez rutinaria donde uno en familia hace las cosas. Yo seguí obviamente mi camino y, y obviamente, ¿cómo me encuentro con mi vocación? Pues con mi vocación me encuentro cuando de verdad me doy cuenta de que todo lo que hago no me hace ser feliz. Ok. Yo No te pienso que llenaba. claro. Cuando a mí un joven me pregunta, padre, ¿cómo yo sé si esta es mi vocación? Yo siempre le digo, cualquier vocación te tiene que hacer feliz. Si no te hace feliz, no es tu vocación. Así sea ser así sea ser educador, así sea pasar trimmer, así sea el contable, maestro, lo que sea. No te hace ser feliz, no es tu vocación. Y yo, a pesar de que yo me sentía feliz haciendo lo que hacía, pues yo soy trabajador social y obviamente mi campo a mí me fascina, pero aún así encontraba como que no había algo que no estaba bien.
Y el Señor pues se encargó de ir rompiendo, como decimos por ahí, ¿verdad? Las ataduras, poniendo el rompecabezas en orden dentro de todo el proceso para ir dándome cuenta yo de que había un proyecto conmigo mayor del que tal vez yo pensaba. Y dar ese proceso, dar ese paso, de ese ir dándome cuenta de que había algo en Dios conmigo que no era normal, pues costó un tiempo. Costó un tiempo. Primeramente porque ya yo era una persona adulta, profesional, ya yo tenía un círculo de amistades que era totalmente distinto al que yo comencé cuando era pequeño, etcétera. Son muchas cosas que costaron un poco de trabajo, pero siempre tuve la conciencia de que Dios tenía un proyecto conmigo. Siempre lo supe. Que yo no necesariamente entendía que era ser sacerdote. Vamos a ponerlo desde ahí. Vuelvo y reinsisto, porque volvemos a lo mismo. El tú darte cuenta hacia dónde te dirige Dios es un proceso. Y la mayoría de las veces uno no se da cuenta de qué es lo que Dios quiere hasta que tú te das la oportunidad de encontrar con lo que Dios quiere. Así mismo. Por consiguiente, me tocó vivir unas experiencias bien duras dentro de mi vida, donde el Señor se fue encargando de ir quitando cosas, de ir rompiendo moldes, de ir sacándome de sitios, de ir mostrando su presencia en todo momento. Y llega un momento tal vez en mi vida donde realmente, pues, dentro de las diferentes circunstancias, yo diría que me puso a comer tieja, como decimos nosotros en el barrio, ¿verdad? Nos va rompiendo las expectativas, las cosas que nosotros tal vez pensamos que son necesarias y nos damos cuenta que cuando todo eso falta nos quedamos con Dios. Esa es la pura realidad. Yo me di cuenta que el mundo no tiene sentido sin Dios. Y a veces lo digo también de una manera contraria. Digo, Dios no tiene sentido sin el mundo. Entonces, me di cuenta que hacía falta en mi vida dar un proceso de descubrir realmente cuál era ese querer de Dios. Y en eso, pues entonces me topo en mi vida con un sacerdote entregado, alegre, adulto, que tenía una historia similar a la mía y que en su momento determinado supo tal vez desenredar lo que era la vida del padre Víctor hoy, o la vida de aquel joven, de aquel muchacho con 32 años. Supo desenredar y tengo que decirte que fue tanto así de Dios que yo abrí los ojos y estaba en el seminario sin darme cuenta. Wow. Y ahorita te voy a comentar más porque no es eso simplemente, es que lo digo siempre. Y el que me conoce, conoce mi testimonio vocacional. Yo entré al seminario pensando que no iba a salir siendo sacerdote. Yo entré al seminario diciendo, le voy a dar la oportunidad a Dios, pero yo sé que yo para esto no sirvo. O sea, yo entré pensando, yo voy a salir, pero entonces tengo la carta de presentación de decir, lo intenté. Lo intenté. Pero eso lo contamos un poco más ahorita, luego de que hagamos la pausa y todo lo demás. Así mismo. Gracias, Padre. Gracias, Sor Alejandra. Y como dice Padre, es el momento de hacer una pausa, pero cuando regresamos continuamos con Padre Víctor y Sor Alejandra, quienes han estado compartiendo sus experiencias de vida en este discernimiento vocacional. Así que no se vayan, quédense con nosotros, regresamos en breve. ¡Que viva la familia! Amigos y amigas que nos escuchan, regresamos aquí a Que Viva la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo también a todos los que nos ven por las redes sociales de la Católica. Para los que se nos acaban de unir en este momento, recordamos, ¿verdad?, que en la primera media hora del programa estuvimos dialogando con Padre Víctor y Sor Alejandra, quienes muchos de ustedes ya conocen porque lo hemos escuchado en programas anteriores. Pero hoy están ellos compartiendo sus experiencias de vida acerca del discernimiento vocacional. Y hemos en esta primera parte, ellos nos han compartido cómo ellos llegaron. Primero, ¿quiénes son? ¿Quién es Sor Alejandra y quién es Padre Víctor como persona, verdad? Porque los conocemos ya en su aspecto religioso, pero como personas nos hablaron un poco de su familia y también nos hablaron de cómo entonces ellos llegan a esta vocación, a poder descubrir su discernimiento vocacional. Y ambos, fíjense que coinciden en que algo que pudieron observar fue que vieron personas que eran alegres,
y que eso fue alegres y libres, y que eso fue Ujú. algo que a ellos les llamó la atención, que les atrajo y que los llevó entonces como que a ir descubriendo. Y Padre Víctor nos compartía antes de irnos a la pausa que, que así fue como él pudo llegar, que sin darse cuenta encuentra este sacerdote que era una persona alegre y que lo lleva y sin darse cuenta está en el seminario. Pero ahí Padre Víctor se nos quedó y nosotros quisiéramos saber qué fue lo que pasó después, porque Padre Víctor dice que él pensaba no terminar, era simplemente tratar y ver qué pasaba, pero como que algo pasó, porque ahí está, lleva 9 años. Pues mira, Marta, siguiéndote ese relato, es que la realidad es que en el camino vocacional, uno nunca está seguro. Siempre es un Yo sé. discernimiento. Así mismo. Yo pienso que es un error pensar, y lo recalco mucho, especialmente con los jóvenes, especialmente con las personas que dirijo, pensar que ya yo llegué o pensar que ya sé dónde estoy. Y el camino vocacional es un camino de discernimiento todo el tiempo. Y cuando yo entro al seminario, yo recuerdo que mi director espiritual en aquel momento me dice, Víctor, tú sabes que tú eres un tipo que tiene 32 años. Yo contigo tengo que empezar al revés de lo que empiezo con un muchachito de 18. Yo el de 18 lo voy llevando con calma, me dice, pero no, a ti, yo tengo que empezar de aquí para abajo. Y yo decía, aquí fue que se puso malo esto. Y obviamente él me lanza el reto de entrar al seminario. Me lanza el reto de entrar al seminario, me lo propone como un camino. Me dice, Víctor, no pasa nada, lo intentamos. Si no, pues lo descartamos. Entonces buscamos plan B, ¿dónde tú puedes servir? Pues yo me quedé con ese plan B, ¿ves? Porque yo entonces cuando él me lo propone, yo pienso que yo en mi mente me dije, pues si hay un plan B, significa que el plan A no necesariamente tiene que ser el que es, puede ser el plan B. Por consiguiente, no era que yo necesariamente no estaba convencido, sino que necesariamente yo pensaba como piensa el 99.9% de la gente. Yo no tengo la capacidad para hacerlo, yo no me visualizo, yo no soy digno, yo pienso que esto no es. O sea, inclusive hay muchas personas alrededor mío que son mejores que yo que pudieran estar haciendo esto. Y uno empieza a hacerse esas preguntas que son comunes, que son muy comunes. Y sin darse cuenta uno, esas preguntas le chocan a uno, y entonces uno siente como que esto no es, etcétera, etcétera. Y a veces uno se da la oportunidad, pero se la da restringida. Yo entré al seminario tal vez pensando que yo no iba a salir siendo sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando yo entré al seminario, había un grupo de 27 jóvenes alrededor mío, todos menor que yo. Yo era el abuelito. Les hago también la salvedad de que cuando yo fui a entrar al seminario, en todo momento mi proceso se habló con que yo iba a salir fuera de Puerto Rico. Mi visión era, la visión de Monseñor Félix Lázaro en aquel momento era o mandarme para Colombia o mandarme para España. En ningún momento se habló del seminario de Ponce. Obviamente mirando que yo pues, era una persona adulta, la diferencia de edad, etcétera, pues era un poquito complicado para mí. Pues eso, pues, inclusive yo lo pensé y yo dije, pues ni modo. Pero la realidad es que también yo me veía y miraba a ese grupo de 27, 28 jóvenes y yo decía, este muchacho es más piadoso que yo. Este muchacho es más inteligente que yo. Este muchacho es más servicial que yo. Este muchacho es esto. Y yo siempre los miraba a ellos y yo, mirándolos a ellos, yo como que me disminuía. Yo no voy a poder ser tan bueno como aquel, o yo no tengo la inteligencia emocional que tiene aquel, o yo no tengo la capacidad de aquel. Entonces, cuando uno empieza a mirar su proceso a la luz de los demás, dejas de ver tu propio proceso. Y obviamente, pues yo entré al seminario y cuando vi ese marco, yo decía, pues yo aquí no salgo. Pues si yo me comparo con esos 27 muchachos que están ahí, yo decía, el menos religioso, el menos cumplidor, el que viene tal vez cargando con una maleta más grande, el que viene tal vez con todas las situaciones de su diario, un tipo de 33 años, acostumbrado a una vida con diferentes cosas, yo decía, pues mira, lo más probable yo decía, esta es la ecuación para el desastre.
Pero la realidad es que yo lo decía también en mi interior, yo tengo que darle la oportunidad a Dios y si esto no funciona, pues yo decía, yo salgo con un carnet. Ya Dios me tiene que dejar tranquilo porque cuando me venga con changuería, yo le voy a decir, mira, yo lo intenté siguiéndote a ti, pero yo te di la oportunidad, pero ¿sabes qué? Aquí está, como quien dice por ahí. Y yo digo, ya de esta él me deja quieto. La realidad fue que en ese camino, mientras fui caminando, muchos de esos que yo miraba primero que yo se fueron quedando en el camino y yo seguía estando ahí. Y mientras muchos se iban cayendo en el camino, yo seguía estando ahí. Entonces me di cuenta de que no era necesariamente las capacidades que podía tener, sino el tú caminar el camino de Dios y darle la oportunidad a Dios y Dios va haciendo de ti lo que Él quiere hacer. Poco a poco en el camino fui encontrando la tranquilidad, la paz emocional, la paz mental. El discernimiento me llevó a entender mi vida, las cosas por las que había pasado, que nunca las había mirado, pero hoy las miro de una manera diferente. Y en el camino, pues nada, eso fue lo que pasó. Tú llevaba 12 años sin estudiar, me tocó volver otra vez a retomar los libros con un proceso educativo altamente competitivo y altamente demandante. Pensé que no iba a poder y a la hora de la verdad también, pues como uno lo ve como esa persona que compite y a la hora de la verdad, pues logré pasar todos mis estudios, competir con los jóvenes. Y me volví como dentro del seminario, como esa figura, por ponerlo así, de este seminarista que es adulto, que tiene unas experiencias que estos muchachos no tienen, que no han vivido, que no pasaron. Así mismo. Y me volví como un punto de referencia también para otras personas dentro del seminario. Y los muchachos podían ir donde mí a sentarse conmigo, dialogar sobre cosas que no entendían porque encontraban que yo tenía tal vez esa experiencia que ellos no tenían. Y entonces poco a poco fui entendiendo el proyecto de Dios. Pero no fue fácil. No fue fácil para nada. Dentro de mi proceso nada fue atípico. Todo fue atípico. Atípico, no fue normal. No fue normal. Estando en el seminario, mi proceso, como yo venía con estudios, se suponía que se completara en 5 años. Ya yo venía con mi maestría, por consiguiente eran los estudios, etcétera. Yo terminé siendo ordenado en 4 años. Mi último año en el seminario, yo pasé 6 meses de diácono y 6 meses de sacerdote estando en el seminario, mientras estudiaba. Por consiguiente, a mí me ordenaron en 4 años, lo que tampoco es típico. Y yo digo que el Señor se dio cuenta de que ya yo estaba mirando por dónde escaparme por la puerta y me tiró el gancho y dijo, antes de que se arrepienta, Antes. antes de que se arrepienta, pues, pero fue así. Fue una experiencia de Dios. Yo no estaba preparado para recibir el anuncio de una ordenación. Yo todavía estaba en mi proceso de estudios pero Monseñor Lázaro en aquel momento que era el obispo vio algo en mí que entendió que era el momento de hacerlo. Y yo me enteré públicamente, porque él lo hizo públicamente y públicamente me enteré. Yo no estaba preparado para eso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues nada, de ahí, pues obviamente surge lo que es la ordenación y ya van 9 años de ese proceso. ¿Qué decirte de esos 9 años? Pues hasta el momento han sido, como comentaba con Sor Alejandra fuera del aire, ¿verdad? Como decía, ha sido como una montaña rusa de muchas cosas, emociones, logros, felicidades, frustraciones, guerras, de todo ha habido, ¿verdad? Porque tampoco podemos decir que la vocación necesariamente va a ser carente de nada de esas cosas, pero sí puedo decir que hoy me reafirmo en que esta es mi vocación, que llegué en el momento que tenía que llegar. No lo veo como que vocación tardía. Llegué en el momento idóneo porque Dios así lo quiso. Y hoy llevo 9 años ejerciendo mi ministerio, haciendo otras cosas y tratando de ayudar a otras personas a desenredarse, como digo yo, ¿verdad? Dentro de este proceso, acompañándolos también para que ellos logren encontrar su camino.
Sí, creo que Padre Víctor nos ha compartido unas palabras que son muy importantes. A veces pensamos que estas altas y bajas solamente se dan en la vida tal vez matrimonial, que es otra vocación, Mm, pero es importante que veamos que estas altas y bajas, ¿verdad? Se nos dan en cualquier vocación, no importa la vocación que sea, y que lo importante es poder seguir ahí y darse cuenta de que esto es lo que Dios quiere para nosotros y que claro. todo es en el tiempo de Él. A veces nosotros no lo entendemos tampoco y pensamos que estamos tarde, pero para Dios nunca estamos tarde. Él todo lo sabe y Él lo corrige cuando somos nosotros los que ponemos tal vez esa Ujú. piedra y atrasamos los procesos y Él corrige todo. Y creo que al igual que esa lucha y esa batalla, Padre, que enfrentó en saber si era lo que no quería, creo que también lo pasamos en diferentes vocaciones, ¿verdad? La vocación del matrimonio, la de la soltería, en donde tal vez se preguntan, ¿será esto de verdad lo que Dios quiere de mí, el matrimonio, la soltería? ¿Quiere que haga esto, que sea maestra, que sea médico, que sea enfermera? Yo creo que en nuestras diferentes vocaciones y roles pasamos esa misma experiencia. Me gustaría en este momento, ya que ambos mencionaron la importancia de la familia en sus vidas y cómo sus familias eran normal como cualquier familia, ¿verdad? En que van a la iglesia, que comparten, en que unos tal vez estaban más adentro de la iglesia, otros menos, pero cómo esa relación de familia, me gustaría que ahora nos dialogaran, cómo esa relación de familia les ayudó a ustedes en su vocación, en su discernimiento, ese apoyo que recibieron, cuán importante fue para ustedes la familia, cuán importante es la familia en la, ¿verdad? En la familia, en la vocación de ustedes. Sol, me gustaría empezar contigo. Pues para mí la familia fue bien importante porque en mi casa, yo digo que hasta para equivocarnos siempre nos han apoyado, mi papá y mi mamá. Esa realidad de poder caminar con nosotros, con nosotras, que éramos tres nenas, fuera lo que fuera. Así que mi papá siempre nos apoyaba mucho, yo creo que hasta más que mi misma mamá. Mi mamá se enfogonaba porque a veces decía, mira, quizás por ahí no es que va la cosa, es una mujer muy de oración, así que tiene la capacidad de discernir, mi papá no la tenía tanto, pero nos acompañaban. Y yo creo que eso es un don muy grande. Yo tengo amigas que no necesariamente sus papás en el proceso las acompañaban y yo veía la diferencia entre su crianza o sus vidas y las nuestras. Y para mí eso fue clave. Y lo puedo decir hasta en el discernimiento vocacional, como yo tengo compañeras de proceso de discernimiento en mis años más juveniles, que su familia se opuso totalmente a su proceso de discernimiento y hoy por hoy son gente feliz, casada y demás, pero les quedó lo que decía Padre Víctor, ese probar, ese intentarlo. Pues mira, Padre Víctor probó, lo intentó y descubrió que sí y se quedó. Pero hay quien necesita venir y probar y quizás descubrir y confirmar que este no es el camino. Mm, Entonces, la familia es bien importante porque hay que acompañar a los hijos en todas las etapas, en todo lo que los hijos, ¿verdad? Van desarrollando, van descubriendo, en lo que van caminando. Y eso es clave. Y en mi caso, yo tuve el apoyo de mi mamá, de mi papá, de mi abuelito que estaba bien mayorcito. Yo recuerdo que yo le explicaba cómo era el convento y se lo comparaba con un trabajo, cuando uno va temporera y demás, y después era que me daban la permanencia, que yo no estaba obligada porque una persona muy mayor, pues él tenía unos Ajá. conceptos de vida religiosa, las cosas más terribles, como que la nieta iba a ir a sufrir. Pero todo el mundo, digamos que me apoyó. Así que yo hice una primera experiencia en la comunidad y salí de esta experiencia y mi comunidad, no tan solo parroquial y de mi capilla, sino de mi casa, a mí me apoyó en la entrada y en el tiempo que decidí tomarme para terminar estudios y demás. Así que yo de verdad te podría decir, si yo no hubiera tenido a mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis Claro. abuelitos y mi Ujú. familia extendida a la capilla, ahí acompañándome, yo no sé qué hubiera sido de mi proceso, porque quizás ni lo hubiera intentado. O a la primera hubiera dicho, ve que esto no era lo mío y me voy. No, no, siempre estuvieron ahí, siempre me apoyaron, siempre me decían, tú puedes, si el Señor lo pone en tu corazón. O sea, en ese discernimiento, cuán importante es la familia para acompañar al joven. A mí me ayudó muchísimo. Y sobre todo que mi mamá siempre era como esa luz intermitente, ¿tú estás segura?
Y yo con novio hablando de bodas, tú sabes, ¿tú estás segura? Y ya con todo preparado, ¿tú estás segura? Y esa luz intermitente ahí desde la fe, una familia ¿verdad? Como pues decía Padre Víctor, o sea, el don de estar en una familia religiosa, pues eso hace que el discernimiento se da en casa. Y no es que los papás digan, ay, qué buena, la nena va a ser monjita. Sí, No, porque claro. quizás no es tan fácil, porque yo le digo a mami, mira, si me hubiera casado con un militar y me hubiera ido, no sé, para una base en no sé dónde, no estaría cerca. Con las hermanas me pude haber ido a una comunidad que tuviera casa en Filipinas y me hubieran mandado a Filipinas y el Señor me llamó a las dominicas de Fátima, que son de aquí. Que aunque he salido, he ido de misión, estoy cerca. Entonces yo creo que mi familia, eso también lo ha agradecido, como Dios, que no somos una familia tan grandota, ha permitido que sus hijas estén cerca, hasta las religiosas, porque cuando han habido momentos difíciles, pues aunque he estado fuera del país, la comunidad me ha permitido venir. Así que yo creo que ese don de la familia, de esa comunión, que cada cual hace su vida, hasta la monjita se va y hace su vida, pero cómo poder acompañar a este joven que quiere discernir, que quiere intentar, que quiere vivir, como cuando un joven dice, mira, yo quiero ir a estudiar, voy para la Católica de Ponce y quizás son de, no sé, de Barranquita, y una mamá dice, Dios mío, para Ponce, pero pues vamos a ver qué podemos hacer para que llegues a la Católica de Ponce, para que puedas estudiar lo que tú quieres allí. Pues ese detalle, eso hay que hacerlo, la familia debe acompañar. Y debe acompañar porque el fruto de un buen acompañado es que termina realizado. Una persona, un joven que pueda ser bien acompañado por sus padres, por su comunidad religiosa, parroquial, ¿verdad? Por un buen acompañante espiritual, que esto es bien también muy delicado, poder escoger un acompañante, como decía Padre Víctor, identificar a una persona que quizás porque tenga similitudes con mi vida o porque su vida es un testimonio que me arrastra, poder encontrar esa persona que te acompañe, porque a la medida que tú eres acompañado puedes discernir mejor y quizás más rápido. A nosotros nos toma un poquito más de tiempo, no todos están llamados a tener una vida con un largo Ajá. discernimiento como el de Padre Víctor y el mío. Hay quien el Señor los llama y rápido, ¿verdad? Hay gente que son como yo, más torpe y necesitan en la vida un camino más largo. Pero la familia, pues, es clave, es importante en este proceso. Yo tuve a mi mamá y a mi papá y a mis hermanas y a mis amigos y a mi comunidad desde adolescente, desde niña, desde cuando llegué a la universidad y en todos mis procesos, cómo me han acompañado. Y cuando me he equivocado, como decía Padre Víctor, pues también han estado ahí. Cuando he tomado decisiones que quizás no son las correctas, como salir quizás de la comunidad, mi familia estuvo ahí diciéndome, no sabemos si es lo correcto, pero te apoyamos. Decidas lo que decidas, vamos a estar. Y cuando dije de volver al convento, pues ya tú sabes, las manos a la cabeza y decir, muchacha, tú estás loca después de 7 años y dejar el novio, ¿estás segura? Pues vamos para adelante, estamos contigo. Entonces eso es hermoso porque uno se sabe pues acompañado, no solo, no estamos llamados a estar en solitario. Así que este proceso de seguir a Jesucristo pone a la familia en el camino. Con la familia es mucho más fácil caminar Sí, y optar, maravilloso. claro está. Claro, maravilloso, son maravillosos. Padre Víctor, ¿qué tendrías que decirnos respecto a la familia? Pues mira, voy a añadir a lo que dice de Sor Alejandra, que me gustó eso que ella dice, pero le añado a eso que ella acaba de decir que la vocación es un proyecto de familia. O sea, yo creo que la vocación es un proyecto familiar. Yo creo que nosotros solos, nadie podría realmente subsistir un camino vocacional, o si lo logra, se le va a hacer 10 veces más difícil que cuando uno encuentra una familia que lo apoya. Mi caso, al igual tal vez que el caso de ella, pues fue un caso atípico y por consiguiente es bien difícil. Fue bien difícil primero para mí, para mi familia, obviamente mirarlo desde el aspecto de yo dejar romper todo eso que estaba haciendo para volver a hacer, aunque nunca encontré piedra de tropiezo en ellos. Mis padres son personas de iglesia toda la vida, mi familia es una familia que vive en la iglesia toda la vida. Y que juntos hemos pasado muchas experiencias muy bonitas con el Señor. Pero aún así no deja de ser un reto sacar hacia adelante un proyecto vocacional. Yo recuerdo que cuando yo entré al seminario, mis papás se sentaron conmigo y esas fueron sus palabras. Esto es un proyecto de familia. Siempre tuve el apoyo de todos en el camino, tanto económico cuando estaba bien pinchadas las cosas, como el apoyo por la oración.
tú sabes, su presencia, todo. Y yo hoy miro hacia atrás y entendí lo que tal vez mis papás en aquel momento me dijeron: esto es un proyecto de familia. La vocación no es un proyecto individual de una persona, es un proyecto de una familia, porque al final es la familia de Dios, es la familia cristiana. Y cuando uno lo entiende desde esa perspectiva, pues uno entiende la necesidad de que la familia también se envuelva. Ahora bien, eso es la parte bonita o la parte, ¿verdad? Que tal vez después que uno se da 20,000 cantazos, uno logra entender que es así, pero al principio no necesariamente es así. Estamos viviendo momentos bien difíciles donde la vocación consagrada, entiéndase religioso, sacerdote, está siendo cada vez más atacada, más mal vista ante la sociedad, donde ya la vocación no se ve con la misma, por el mismo prisma. Por consiguiente, si yo hace 9, 14 años atrás se me hizo difícil entrar a un seminario, hoy día un joven se lo hace 15 veces más difícil. Porque el mundo bombardea, porque las situaciones bombardean, porque las familias tal vez de base, que las familias de base que llamo yo, que son familias de fe férrea, de que están en la iglesia metidos, porque esto es un tema que hay que hablarlo. Aún las personas que viven una fe y están en su, que viven, participan de la Eucaristía, de la iglesia, se envuelven en la, no ven necesariamente a sus hijos como sacerdotes o religiosos, ven el del vecino. Así mismo. O sea, es la pura verdad. ¿Por qué? Pero ¿por qué tienes que ser tú cuando el vecino es mejor que tú? O el vecino tiene mejores cualidades que tú. ¿Por qué? Mi hijo no, mi hijo tiene que ser o el médico de la familia o el abogado de la familia, pero no se cuestionan los padres: mi hijo puede ser sacerdote, mi hija puede ser religiosa, porque volvemos a lo mismo, aunque tenemos fe, no se cuestionan. Nosotros mismos como padres no nos preguntamos: mi hijo podría ser una religiosa, un religioso, un consagrado, un sacerdote. Entonces, el papel de la familia es bien importante, porque yo digo que ese es el primer lugar donde uno va a buscar consuelo, es el sitio donde te acogen, es el lugar donde tú encuentras ese amor incondicional, es donde están orando por ti aunque tú no lo sepas, es donde sienten contigo aunque tú ni te enteres. Se da una química en la familia que es otra cosa. O sea, la realidad es que a veces tú dices: déjame llamar a mi mamá para decirle X cosa, o a mi papá para preguntarle algo. Cuando tú los llamas te están diciendo, ya ellos saben lo que está pasando antes de que tú se lo digas. O sea, es una química que se da que es bonito ver. Y encima de eso, ver cómo las familias, cuando tienen una persona vocacionada en su familia, ellos sienten como que es un producto de su familia. O sea, no es tu vocación, es nuestra vocación. Todos pusimos un granito de arena, ¿verdad?, para que esa vocación se dé. Y yo creo que la familia debería de replantearse mucho este aspecto vocacional. No para empujarlo, porque no quiero que se malinterprete, ¿verdad? Porque a veces decimos y pensamos que hay que empujar la vocación. No. Pero para cuestionarse ellos y preguntarse: ¿qué pasaría si mi hijo o mi hija decide en algún momento, ¿sabes? Decide dar este paso vocacional? ¿Los apoyaría? O sea, lo vería desde una manera distinta tal vez a lo que lo veo ahora. Porque cada día más, como te decía Marta, nos vamos alejando de esa visión que se tenía hace 15, 20, 30 años atrás. Ahora ya no se ve necesariamente con la misma intensidad la llamada vocacional, porque volvemos a lo mismo, porque es un proyecto de familia. Y si la familia no inserta esto dentro de su propio proyecto, de darse la oportunidad, porque la familia también tiene que discernir. O sea, eso es un punto importante. La familia también tiene que discernir. El camino de sus hijos, la familia también lo discierne. O sea, y los logros de sus hijos también son los logros de la familia. Un hijo que es ingeniero Así es. es el logro de la familia, porque ahí está el esfuerzo de todos. Se celebra eso así. Entonces se celebra y es un orgullo personal y uno se siente parte de lo que es los logros que hace aquel. Entonces lo mismo
dentro de ese discernimiento también tiene que entrar ese discernimiento vocacional, porque si yo entiendo que soy una persona de fe, que amo a Dios, que he recibido de Dios y que voy en camino de lucha y batalla constante para alcanzar santidad, debo también estar preparado en ese discernimiento para si mi hijo o mi hija en un momento determinado se lo plantea. Inclusive, a veces deberíamos de ser un poco más agresivos y planteárselo nosotros. Porque yo que soy el que estoy viendo de afuera, puedo ver muchas veces cosas en ti que tú mismo no ves. Que no ves. Entonces, pero no se lo preguntamos por miedo. Yo conozco un caso de un sacerdote que hoy día es sacerdote porque él era diácono y su párroco un día le dijo, oye, ¿tú nunca has pensado ser sacerdote? Me dice, nadie me lo había preguntado. Y llevaba un montón de años siendo diácono. Diácono. Y hoy día es sacerdote. Entonces, yo conozco personas donde tú le dices, oye, ¿tú nunca has pensado la vocación? Nadie me lo había preguntado. Y el primer ente que pregunta o la primera institución que debe estar en eso es la familia. Un padre sabe cuando su hijo está metido en algo que va dirigido hacia eso. O sea, o la forma en que se comporta en la iglesia, etcétera. O sea, entonces, la familia es importante, ese núcleo. Y también el apoyo en lo de cotidiano, porque nosotros no dejamos de ser seres humanos. Ni Sor Alejandra ni yo dejamos de ser. Sor Alejandra no deja de ser Sor Alejandra, yo no dejo de ser Padre Víctor. O sea, yo soy un ser humano común y corriente, con mis virtudes, mis defectos, con mis caídas y mis depresiones, con mis logros, con mis fracasos. Claro. Y obviamente con mis dudas, y por ende también eso hace que sea necesaria esa familia que apoya en los momentos también de dificultad, porque en los momentos de alegría todos somos familia, pero en los momentos de dificultad también es necesario. Y por eso hoy yo le doy gracias a Dios de que te he tenido una familia que siempre ha estado ahí. Los momentos de dificultad, los momentos de alegría han estado ahí. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir a mí que yo no solamente soy sacerdote, soy un ser humano común y corriente. Tengo vida, tengo familia, tengo otras cosas aparte de lo que es ser sacerdote. Yo creo que si entendemos ambas partes y las unimos, entonces encontramos el camino, ¿verdad?, vocacional correcto. Sí mismo es. Gracias a Padre Víctor y gracias a Sor Alejandra por compartir sus experiencias de vida hoy con nuestros jóvenes y con nuestras familias, con todos. Porque a través del ejemplo de ustedes hemos podido ver que la vocación nunca está tarde. En este caso, ¿verdad?, ustedes nos hablaron hoy sobre la vocación y el discernimiento religioso, pero creo que lo podemos englobar para cualquier vocación. Nunca está tarde. Lo importante es siempre poder descubrir la vocación que Dios quiere para nosotros y que sintamos lo que tanto nos dijeron Padre Víctor y Sor Alejandra, la alegría de disfrutar esa vocación que hemos escogido, que Dios nos ha dado y que hemos podido escoger a través de ese discernimiento, y la importancia de la familia en ayudarnos en ese discernimiento. Gracias a ambos, le invitamos a nuestro radio escucha, ¿verdad?, llegado el momento final de nuestro programa, a que sigan con nosotros el próximo domingo. Si te perdiste este programa, puedes verlo y escucharlo a través de las redes sociales de la Católica, o tal vez nos puedes seguir a través de tu canal de podcast favorito. También te recordamos que para nosotros tú eres importante, por lo que deseamos que compartas tus comentarios, sugerencias, ideas y o dudas. Comunícate a nuestra oficina de emisión institucional al 787-651-2000, extensión 1280. También puedes enviar tus comentarios, sugerencias, dudas o preguntas a quevivalafamilia@pucpr.edu. Te esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día. Gracias por estar con nosotros y recuerda, tenemos que celebrar siempre la familia. ¡Que viva la familia! La familia. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia, porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.